durante siglos. Este paisaje lunar recibe el nombre de Capadocia. Es espléndido. Bajo sus pintorescos pueblos, carreteras y granjas hay uno de los campos de batalla subterráneos más grandes del mundo. Originalmente excavadas por los hititas hace más de 3000 años, cientos de ciudades subterráneas abarcan kilómetros y han soportado sangrientas guerras, luchas religiosas y conflictos que siempre han amenazado con destruirlas. Desde túneles llenos de trampas. Eso es para las lanzas, mataban a los enemigos por la cabeza. No tenía que ser agradable. Hasta las raíces clandestinas del cristianismo. Este es el primer monasterio del mundo. Es enorme. Aproximadamente hay unas 200 iglesias en esta zona. Y los restos de una avanzada civilización pagana que desapareció misteriosamente. Capadocia guarda secretos en cada una de sus cuevas. Vamos a echar un vistazo. Y al doblar cada esquina, es como una colmena, un panal de túneles que avanzan en todas direcciones. Los signos de la evolución de la guerra llevan enterrados más de 3000 años. Iremos retirando las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, la Capadocia. Ciudades bajo tierra, la Capadocia. Durante miles de años, esta misteriosa región ha sido el campo de batalla de imperios invasores. Pero ocultas bajo sus pintorescos pueblos y su extraño paisaje, hay enormes ciudades subterráneas y restos de un misterioso imperio pagano de hace 4000 años. Soy Don Wildman y estoy en la Capadocia, en Turquía, la tierra de las ciudades perdidas. Este paisaje lunar fue creado hace millones de años por la erupción de 3 grandes volcanes y no hay nada igual en el mundo. Durante miles de años, la gente de esta zona ha cavado la blanda roca volcánica, creando una enorme megametrópolis bajo tierra. Hay más de 250 kilómetros cuadrados de castillos fortificados, iglesias secretas y mazmorras. Ciudades enteras construidas para defender a sus habitantes de los ejércitos de los imperios más poderosos de la historia. Durante generaciones, sus habitantes han guardado los secretos del mundo subterráneo de la Capadocia, pero cuando el mundo moderno choca con el antiguo, esos secretos son desvelados. La región de Capadocia se encuentra a 320 kilómetros al sur de Ankara, la capital de la República de Turquía. Se asienta en medio del desierto de Anatolia Central, una península de casi 800.000 kilómetros cuadrados que engloba la mayor parte del país. Esta región siempre ha sido el centro de actividades misteriosas, desde supuestos campos magnéticos con poderes curativos según sus habitantes hasta historias de avistamientos de ovnis hace miles de años. Su singular paisaje la ha convertido en un popular destino turístico, pero este terreno tan abrupto esconde un mundo subterráneo. Por toda la región, cientos de ciudades y fortalezas cavadas en las montañas crean una de las redes subterráneas más grandes del mundo, donde civilizaciones enteras libraron sangrientas batallas y se generaron religiones secretas. Yo me embarqué en una búsqueda para descubrir los misterios ocultos en esta región. Mi primera parada fue una importante roca con forma de columna llamada Uçhisar. Me han dicho que esta es una de las ciudadelas más antiguas e importantes del mundo. Esta enorme roca de aquí. Su interior está lleno de túneles. Es increíble. Es como aquella de allí. Está repleta de túneles. El valle entero esconde un inmenso mundo subterráneo. Vamos a subir a echar un vistazo. Se puede ver cuánto han excavado. El esfuerzo debió ser enorme. Increíble. Aquí dentro no huele nada bien. Hace 3.500 años, esta era una de las 3 ciudadelas principales de la región para las tribus que vivían aquí. Estas fortalezas eran vitales para la supervivencia en una época en la que las guerras arrasaban pueblos enteros. Es como una colmena, un panal de túneles que avanzan en todas direcciones. Como elevación que domina el valle, Uçhisar era el lugar perfecto para una posición defensiva.
Pero ¿cómo pudo aquel pueblo primitivo labrar esta enorme estructura en roca sólida? Para averiguarlo, hay que retroceder millones de años, a la época en la que las erupciones volcánicas crearon este paisaje lunar en la Tierra. Durante millones de años, los 3 volcanes que rodeaban la zona arrojaron materiales. Las primeras erupciones crearon una capa de roca blanda llamada toba. Las posteriores crearon una más dura de basalto. Este material tan denso formaba una superficie protectora que retrasaba la erosión de la toba inferior. Finalmente, después de millones de años, la lluvia y la arena arrastrada por el viento erosionaron la capa de toba, creando estas enormes mesetas y formaciones en forma de chimenea. La toba era blanda y fácil de labrar, pero ¿por qué molestarse en cavar una ciudad subterránea en vez de construirla encima? La larga y sangrienta historia de Capadocia podría darnos una pista. La Capadocia siempre ha sido un territorio muy codiciado y peligroso. Se encuentra justo en medio de importantes rutas comerciales que conectaban los grandes imperios, desde China, la India y Egipto en el este, hasta Grecia y Roma en el oeste. Eso significaba que quien controlaba la Capadocia controlaba las rutas comerciales y tenía garantizado un buen porcentaje de todas las riquezas transportadas. Desde los romanos hasta los persas y los mongoles batallaron para controlarla. Eso, junto con las guerras tribales, convirtió esta región en un lugar peligroso. Frecuentemente la población local era diezmada y arrasada, así que para defenderse tuvieron que crear otro tipo de ciudad, bajo el suelo. La blanda toba creada por la ceniza volcánica que cubrió la región 10 millones de años antes era fácil de cavar, y la dura capa superior de basalto servía de protección. Así que los capadocios empezaron a cavar. Comenzaron por sencillos refugios de piedra que finalmente transformaron en enormes ciudades subterráneas y fortalezas, como la de Uchisar. Algunas de esas ciudades subterráneas podían acoger hasta 20.000 personas, y así lo hicieron durante 2.500 años, hasta el siglo XIV. Pero cuando el Imperio Otomano estabilizó la región, los pueblos empezaron a prosperar en la superficie, y algunas de esas ciudades que salvaron a sus antepasados fueron selladas y olvidadas. En la década de 1960, los pobladores empezaron a explorar los túneles que había bajo sus casas. Habían oído rumores sobre la vida subterránea de sus antepasados, pero nadie podía imaginar tales dimensiones. Actualmente se han encontrado más de 200 ciudades intactas bajo Capadocia. Los expertos creen que hay muchas más esperando a ser descubiertas. Estoy en Urgup, la ciudad más importante de la zona. Aquí hay una mujer que lo sabe todo sobre la Capadocia. Voy a reunirme con ella. ¿Elvan? Hola, Don. ¿Cómo estás? Bien. Esta es tu ciudad, ¿no? Sí, esto es Urgup, una de las ciudades más importantes de Capadocia. Veo que hay una formación rocosa en medio de la ciudad. Las hay por todas partes. Esto es solo el principio. Elvan Ozbay lleva casi 20 años explorando este mundo subterráneo y nadie conoce los secretos de la Capadocia como ella. Quería llevarme a un lugar que no aparece en ningún mapa turístico. Una ciudad subterránea intacta que se remonta al primer imperio de la región, los poderosos hititas. Los hititas están considerados uno de los pueblos más avanzados del mundo antiguo. Reinaron del 1700 hasta el 1190 a.C. y se cree que fueron los primeros capadocios que empezaron a vivir bajo tierra. ¿Pero qué era lo que temían? Nadie lo sabe con seguridad, pero sus antiguos escritos hacen referencia a tiempos problemáticos por culpa de unos invasores que ellos llaman el pueblo del mar. Al parecer los hititas prosperaron en esta región durante más de 500 años, pero en el siglo XII a.C. desaparecieron sin dejar rastro. El mundo subterráneo de Capadocia fue su último refugio y yo estaba a punto de ver una de sus primeras ciudades subterráneas. Elvan me condujo a Gökçe-Toprak, un lugar que muy pocos extranjeros han visto. Los habitantes de la zona siempre han sabido de su existencia, pero el resto del mundo acaba de conocerla. ¿A dónde vamos? Vamos a subir ahí. Esa es la entrada original a la ciudad subterránea. ¿En serio? Así que las cuevas recorren toda la pared de roca. Así es. Según cuentan los habitantes de la Capadocia, todas las formaciones rocosas que vemos están llenas de cuevas y túneles. Genial. ¿Esta es la entrada? Esta es la entrada y es única, ya que casi todas las entradas originales se han hundido.
Mira esa telaraña. Sí, esto no está abierto. Es enorme. ¿Cuántos murciélagos? Es impresionante. A pesar de los cazadores de tesoros que exploran la región, esta ciudad subterránea está prácticamente intacta. Elvan me dijo que su construcción tan rústica se debía a que era una de las más antiguas. Los capadocios se convirtieron en expertos de la vida subterránea a medida que las amenazas de la superficie los obligaban a ahondar más en el terreno. Cuando las tribus rivales o los misteriosos hombres del mar llegaban, la gente abandonaba sus casas en la superficie y se refugiaba bajo tierra. ¿Qué son esos agujeros? Son los pozos para el agua. Hay dos tipos. Estos se denominan pozos secos. Aquí acopiaban el agua. ¿Traían el agua hasta aquí? Sí, la traían y la acumulaban aquí. Y la vertían en los pozos. Sí, también hay otro sistema denominado pozo húmedo. Lo que hacían era canalizar el agua de los arroyos hasta la ciudad subterránea, directamente hasta el pozo. Una especie de acueducto primitivo. Sí. Tenían agua, pozos de ventilación y reservas de comida para varios meses, pero eso no era suficiente. Necesitaban protección. A lo largo de los estrechos túneles que serpentean de sala en sala, había restos de un antiguo sistema defensivo utilizado en tiempos de asedio. Aquí tienen otro sistema de defensa, una gran piedra que bloquea la entrada a una cámara que debía ser importante. Estas piedras de hasta 1 tonelada de peso eran colocadas en los accesos para impedir la entrada a la ciudad. Era simple e ingenioso. Debido a su forma redondeada, solo eran necesarios unos hombres para situarla en su posición. Pero desde el otro lado, ni siquiera un ejército habría podido moverla. Esta era una prueba de la complejidad de la vida en estas ciudades subterráneas. Y quién sabe cuánta gente murió aquí luchando en estos túneles. Hay una piedra bloqueando una entrada. Fue colocada para impedir el paso. Supongo que lleva aquí unos 3000 años, porque ningún hombre, y yo menos, puede moverla. Por este agujero se ve que el túnel continúa. Pero no podemos entrar. Ya había encontrado pruebas de un campo de batalla subterráneo y de la avanzada ingeniería de los hititas. Pero lo que acababa de ver era solo el principio. Hace 4000 años, los hititas, un imperio muy poderoso y avanzado, llegaron a la Capadocia, y hacia el 1200 a.C. cavaron este suelo volcánico para crear fortines militares. Vivían como hormigas en sus ciudades subterráneas, protegiéndose de los invasores. Cuando desaparecieron misteriosamente en el siglo XII a.C., dejaron atrás enormes cavernas subterráneas cavadas a mano. Estas serían cada vez más útiles en el siglo I de nuestra era, cuando otro grupo perseguido, los cristianos, llegó a la ciudad. En Ozkonak, un pequeño pueblo en el noroeste de Capadocia, esta nueva religión pudo arraigar y prosperar, bajo tierra. Volví a reunirme con Elvan, que conoce el mundo subterráneo de la Capadocia mejor que nadie. Debido a que Ozkonak es la tercera ciudad subterránea más grande de Capadocia, el gobierno local instaló una entrada de seguridad para evitar que los cazatesoros robaran cualquier objeto valioso. Esta es la entrada. Estupendo, vamos. Pero yo conseguí un permiso especial para visitarla y una vez dentro pude ver lo que intentaban proteger. Así que todo esto ha sido cavado en la piedra. Sí. Y solo estamos en la primera planta de esta ciudad subterránea, que solía ser el establo. Aquí metían a sus animales. Ya veo, y los ataban aquí. Sí. Y cavaron la piedra para crear esto. Eso es. ¿Qué son estas aberturas? Son los comederos. ¿Ah, sí? Aquí es donde comían. Así que esto es plenamente funcional. Sí, es ahí donde comían.
Hay otra planta encima. Sí, hay varias plantas. ¿Y hacia abajo? Hacia abajo y por todas partes. Es inmenso. Nos encontrábamos en la primera planta de una ciudad de varios niveles. Los animales ocupaban el primero y los habitantes el segundo, a más de 5 metros de profundidad. Más de 3.000 personas podían vivir en este enorme complejo durante meses. Básicamente, era la versión antigua de un refugio antiaéreo. Si se tomaron la molestia de construir algo tan grande bajo tierra, la amenaza a la que se enfrentaban debía ser enorme. Cuando los árabes los atacaron por primera vez, les arrojaron arbustos ardiendo por los orificios. ¿Por la ventilación? Sí, la gente que se encontraba en las primeras plantas moría asfixiada, así que tenían que ahondar más, cada vez necesitaban más protección. A medida que crecía la amenaza, también lo hacía el subterráneo. Eso es lo que sucedía. Todo comenzó en el siglo I, cuando los cristianos empezaron a utilizar refugios subterráneos para escapar de la persecución de los soldados romanos. En el año 303 se produjo la última y más violenta persecución. Miles de cristianos de todo el imperio fueron asesinados. Pero no acabó ahí. Los ejércitos musulmanes continuaron la persecución, pero cuando llegaban a los pueblos, los encontraban desiertos. 3 túneles secretos repartidos por todo el pueblo, además de pasadizos ocultos bajo las casas, permitían a los cristianos refugiarse rápidamente. Cuando los invasores se daban cuenta de que la gente estaba oculta bajo sus pies, era cuando empezaba la verdadera batalla, pero no sabían que los cristianos estaban preparados. En las ciudades subterráneas hay túneles estrechos, tortuosos y empinados. El motivo principal es la circulación del aire. Las pendientes permiten que el aire circule más rápido y mejor. Comprime el aire. Lo comprime y lo reparte por toda la ciudad subterránea. El segundo motivo son los enemigos, que no podían entrar todos juntos. Es una protección. Tenían que pasar de uno en uno y agachados. Así que si llevaban armas tenían que llevarlas abajo y caminar así. Servía para desarmar al enemigo. Así es, correcto. ¡Qué interesante! Es genial. El estrecho túnel frenaba el avance de los enemigos, obligándolos casi a arrastrarse. Y a los que lograban entrar, les esperaban más sorpresas. ¿Qué es esto? Es para las lanzas. ¿Lanzas? Sí, por si los enemigos lograban llegar hasta aquí. Se puede ver perfectamente a través de él. Sí, mataban a los enemigos por la cabeza. Si lograban llegar hasta aquí, es probable que no pudieran seguir avanzando porque los mataban. No debía ser muy agradable. Pero las trampas defensivas no acababan ahí. Si alguien se salvaba de las lanzas, no podía seguir avanzando porque le cerraban la puerta en las narices. Bloqueaban la entrada con esto. Una piedra enorme impedía la entrada a los enemigos, como las que habíamos visto en Göbekli Tepe. Y a pesar de que los cristianos tenían que agradecer a los hititas que cavaran estas fortalezas varios siglos antes, hay que reconocerles el mérito de crear un campo de batalla subterráneo lleno de trampas. Una de las nuevas tácticas que idearon fue la de dejar que el ejército invasor entrara en una sala y bloqueaban los accesos con estas piedras para dejarlos atrapados hasta que morían. Como si eso no fuera suficiente, justo detrás de la puerta había otro obstáculo letal. Desde aquí arriba llevaban a cabo un famoso sistema bizantino: verter aceite hirviendo sobre el enemigo. Así que si lograban entrar en esta sala, morían achicharrados por el aceite. Dios mío. Si los cristianos tuvieron que refugiarse en el subsuelo, significa que estaban desesperados. Y nos encontrábamos en la última sala del complejo. Era el puesto de mando del ejército defensor, desde la que se dirigía la batalla entre los 3.000 habitantes del pueblo y el ejército invasor. Pero, ¿cómo? ¿Qué son estos agujeros? Sirven para crear eco. Esta es la única ciudad subterránea que tiene un sistema de comunicación. En esta sala el eco es mucho mejor que en el resto y está preparada. A través de este agujero se comunicaban con las otras plantas. Como en un teatro, esta sala fue construida para reflejar las ondas de sonido y canalizarlas a una zona concreta.
Una persona en la sala de arriba podía oír las instrucciones dadas desde la de abajo aunque hablaran en susurros. Las órdenes, la posición del enemigo y sus movimientos podían ser comunicados a todo el complejo en última línea defensiva. Pero incluso cuando pasaba la amenaza del ataque, los habitantes esperaban aquí abajo hasta estar absolutamente seguros de que no había peligro. Eso implicaba vivir bajo tierra durante meses, así que los preparativos eran muy importantes. Esto es lo más importante en una ciudad subterránea. Ya. Necesitaban almacenar comida. Tenían que conservarla aunque vivieran en la superficie. Claro. Porque la necesitarían cuando estuvieran aquí. Es un sótano bastante fresco. Sí, la temperatura es perfecta en estas ciudades. La temperatura abajo siempre era la misma, 15 o 16 grados centígrados. Perfecta para mantener la comida en buen estado siglos antes de la invención del frigorífico. Pero los cristianos fueron más allá a la hora de almacenar su comida. Sabían que cualquier tipo de contaminación podía convertir su refugio en una fosa común para 3.000 personas. Esto es cal. La mayoría de las ciudades subterráneas tienen sus paredes pintadas con cal, sobre todo en las zonas destinadas a cocinar o almacenar, donde debía haber higiene. Pintaban las paredes con cal. Interesante. En esta ciudad subterránea se puede ver la cal. La roca volcánica que conforma el paisaje de la Capadocia, llamada Toba, se deshace con facilidad. Sus partículas flotan en el aire y lo cubren todo formando una gruesa capa. Así que recubrir las paredes de los almacenes subterráneos, las bodegas, las cocinas e incluso los hospitales con cal era una medida higiénica que ayudaba a prevenir la contaminación. El tamaño y las características de Ozkonak demuestran lo grande que era la amenaza de un ataque, ya que construir un complejo de estas características no debió ser fácil. Se calcula que en un día un hombre podía cavar con un cincel una zona de 1,5 metros por 1,5 metros. Así que la ciudad entera, con 2,5 plantas de profundidad y 1.600 metros de longitud, debió ser una proeza, pero para aquellos cuyas vidas salvó mereció la pena. En el siglo IV, el emperador Constantino instauró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y tras siglos escondiéndose en estas ciudades subterráneas, los cristianos por fin pudieron salir a la superficie. A pesar de ser libres para practicar su religión, prefirieron permanecer abajo, ampliando las ciudades subterráneas y creando un baluarte cristiano apartado de los ojos del mundo, justo aquí, en Goreme. Estaba a punto de ver la evolución del cristianismo en las cuevas de la Capadocia. Es magnífico. Cuesta imaginar que este valle oculta cientos de iglesias, desde rústicas cuevas hasta complejas basílicas que rivalizan con los grandes templos de Roma. Pero lo más sorprendente es que este lugar fue uno de los primeros centros educativos cristianos del mundo. Este es el primer monasterio del mundo, es enorme. Hay alrededor de 200 iglesias en esta zona. Estas cuevas se utilizaron para crear el primer monasterio de la religión oficial del imperio más grande del mundo. Los monjes comían, dormían y rezaban recluidos aquí, llevando una vida solitaria pero comunal, como no se había hecho antes. La idea de la vida monástica surgió de San Basilio en el siglo IV. El cristianismo estaba en su momento de apogeo y el santo se sentía escandalizado por su materialismo. Había vivido con monjes eremitas en Egipto y empezó a difundir la idea. Creó en la Capadocia una enorme comunidad autosuficiente de monjes, el primer monasterio del mundo. Vivieron aquí hasta el siglo XIV, cuando los otomanos se hicieron con el control. Este mundo subterráneo es la base de la vida monástica como la conocemos ahora. Pero San Basilio hizo algo más aquí. Excomulgó a aquellos implicados en la prostitución, tan común a lo largo de las grandes rutas comerciales que atravesaban la Capadocia, erradicando los restos del pasado pagano de la zona. Entre las cientos de iglesias y moradas de este complejo monástico, una estructura subterránea sobresale del resto. Se cree que es una de las primeras viviendas de Goreme y tiene más de 1000 años. Actualmente es una catacumba cristiana que ha sido apodada la Iglesia de la Serpiente por los vecinos. Este es un buen ejemplo de una iglesia primitiva. Ya. Es un lugar de enterramiento. Ten cuidado donde pisas, hay muchas tumbas. Bien.
¿Estas son las tumbas? Sí, estas son las tumbas. Vaya. Se encontraron huesos en su interior. ¿También en estas más pequeñas? Sí, son tumbas de niños. Asombroso. Todo ello es prueba de que una comunidad de cristianos, hombres, mujeres y niños, vivieron en este mismo lugar hace 10 siglos. Pero ¿cómo es que aún se mantiene en pie? Como ahora, los cristianos del siglo XI sabían que no podían cavar al azar en la colina. Así que en toda la región, cada 6 metros, dejaban un muro de carga o una columna. Y este monasterio no es una excepción. Estas técnicas medievales de construcción aseguraron que el primer monasterio del mundo sobreviviera 10 siglos. Cuando los otomanos conquistaron la Capadocia y se encontraron con este mundo subterráneo, quedaron impresionados con la técnica que lo mantenía en pie. Y mucho más impresionantes eran los antiguos frescos que nunca habían estado expuestos a los elementos, conservando las historias de los primeros cristianos bajo tierra. Todas las famosas historias de la Capadocia están pintadas en las paredes. Proceden de la Biblia, por supuesto, pero son historias locales. Ya. Alguien intentó hacer un fresco, pero ni siquiera se le ve la cara. Es muy primitivo. Pero las tumbas y los frescos son solo el principio. No muy lejos de la iglesia de la serpiente hay otra con frescos mucho más elaborados. Impresionante. ¿No es bonita? Es preciosa. Esta iglesia fue construida en la misma época que la de la serpiente, pero los frescos son posteriores, mostrando a la perfección el avance de los artistas cristianos. Las iglesias fueron decoradas por artistas locales. Eran muy hábiles. Muy hábiles, pero no se ven muchas combinaciones de colores. Básicamente son rojos y azules, colores naturales. Estas iglesias solían ser utilizadas para catequizar a gente analfabeta. Ya. Eso significa que hace 1000 años esta sala era mucho más que una iglesia. Podría considerarse una escuela de cristianismo. En la Edad Media era muy raro encontrar gente que supiera leer, así que los frescos se utilizaban como libros de texto que narraban historias de la Biblia. Si esta iglesia era un mensaje para la gente, la siguiente era un homenaje a Dios. Es la más grande y decorada de Goreme, y durante siglos ha permanecido intacta gracias a la dura toba en la que fue labrada. Esto es impresionante. Sí, se ve claramente la diferencia de complejidad. El detalle, el color y los techos son muy altos. Preciosa. Es espectacular. Esta parte de la iglesia corresponde a los siglos XI y XII, y los frescos representan pasajes bíblicos de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Son muy detallados. Debió costarles mucho trabajo. Los frescos del techo y las paredes de la iglesia cueva podían rivalizar con los de cualquier otra del Imperio Bizantino. Algunos de los mejores artistas del mundo fueron enviados desde Constantinopla para que pintaran estos murales tan espectaculares, lo que indica la importancia de la Capadocia en la religión cristiana. Pero la técnica de construcción es aún más sorprendente. Tiene el mismo diseño arquitectónico que una catedral. Se puede apreciar en la profundidad, la altura y la doble columnata. Tiene mucho detalle. Así es. El trazado de esta iglesia recuerda a las catedrales del Imperio Romano Oriental. Tiene un ábside que simboliza la puerta al reino de Dios. En el centro hay una zona de oración soportada por 4 columnas y otras 2 más pequeñas a los lados. El diseño es similar al de las iglesias de Constantinopla, pero esta fue labrada a mano, en la roca subterránea. Circulando por el valle de Goreme, en la Capadocia, pocos son conscientes de que los agujeros de las colinas conducen a un enorme monasterio, el primero del mundo. Desde clases cristianas y enormes basílicas ocultas dentro de cuevas, hasta campos de batalla a más de 5 metros de profundidad, siglos de excavaciones constantes han creado todo un mundo bajo tierra, y yo apenas había arañado la superficie.
Los hititas, los primeros cristianos, los romanos y los mongoles han ocupado la Capadocia, añadiendo sus propias capas a este enorme mundo subterráneo. Actualmente cada casa, tienda o carretera podría ocultar una entrada a uno de estos mundos perdidos. Y Elvan me llevó a una ciudad que se asienta sobre otra subterránea de 5 pisos y que se extiende más de 6 kilómetros. Pero lo más impresionante es su arquitectura de 1900 años, que inspiró algunos de los logros de ingeniería más impresionantes del planeta. Mehmet Osmanbaşoğlu, alcalde de Agirnas, un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Kayseri, accedió a mostrarme las entrañas de este mundo subterráneo. Let's go down. La mejor forma de bajar es por el sótano de la casa en la que nació uno de los arquitectos más importantes del mundo. Por aquí. Su nombre es Mimar Sinan. Después de ti. Gracias. Vaya. Así que estamos entrando en su casa. ¿Aquí vivió? Aquí fue donde nació. Lo primero que vieron sus ojos fueron estos arcos. ¿Estos? Sí. Esto formaba parte de su casa. Estos arcos son muy importantes porque tendrían una gran influencia en su vida. Mimar Sinan nació en esta casa en 1489 y construyó algunos de los monumentos más impresionantes del Imperio Otomano. El más famoso es la mezquita de Solimán. Fue construida por el sultán Solimán y alcanza 51 metros de altura. Es la mezquita más grande de Estambul y tiene una de las cúpulas más grandes del mundo. Sorprendentemente, una construcción de este tamaño nunca podría haber sido erigida sin los elementos arquitectónicos que se descubrieron justo debajo de la casa de Sinan. El sistema de triple arco. Este sistema se basa en la misma idea que el arco romano simple. El peso superior se distribuye a los lados. Y con 3 arcos que comparten un eje central, la carga que puede soportar se triplica. Es un modo simple pero ingenioso de aprovechar una sola columna. Pero, ¿por qué se utilizó el triple arco aquí por primera vez? Se cree que esta ciudad subterránea es una de las más modernas de la región, habitada por primera vez por los romanos en el siglo II. Preocupados porque la ciudad de la superficie pudiera hundirse, colocaron arcos triples en el subsuelo. La técnica funcionó. 1900 años después, estos muros del siglo II aún soportan los miles de kilos de la ciudad moderna que sigue creciendo encima. Vamos por aquí. Pero hay algo más que diferencia a esta ciudad del resto. Dios mío, hay muchos huecos. Parece prefabricado. Ahora, los propietarios de las casas superiores han cerrado los huecos de sus sótanos para utilizarlos como almacenes. Pero hace 500 años, durante la época de Sinan, esto era una fábrica subterránea de casi 6 kilómetros de longitud. No puedo imaginar la inmensidad de este complejo subterráneo. ¿Qué tipo de sala era esta? En esta sala se hacían utensilios de hierro. Los fundían en ese espacio. Los moldes de terracota que aún se conservan servían para dar forma a las herramientas de hierro. Pero lo que se hacía en la siguiente sala era cuestión de vida o muerte. ¿Qué era esta habitación? ¿Para qué se usaba? Es un taller. Y también es muy interesante porque en el interior hay un palomar. ¿De verdad? ¿Para qué servía? Sí. Hacían pólvora a partir de los excrementos de paloma. Muchas civilizaciones antiguas consideraban los excrementos de paloma una preciada materia prima. Los capadocios siempre han sabido que contiene una elevada concentración de nitratos y los usan como fertilizante. Pero tras la invención de las armas de fuego, se dieron cuenta de que la sustancia era altamente explosiva, lo que la hacía perfecta para hacer pólvora casera. Y más de 500 años después, me encontraba en medio de una fábrica de armas subterránea. Así que Sinan vivía encima de un enorme complejo laboral. Un gran complejo fabril. Era imposible vivir aquí y no ser arquitecto. Es el laboratorio perfecto para criar a un arquitecto en la planta de arriba.
Este laboratorio perfecto para mimar Sinan es ahora una valiosa cápsula del tiempo, y muy poca gente conoce la existencia de antiguas fábricas y arcos que inspiraron los más bellos monumentos del mundo, enterrados a 6 metros bajo este pueblo de la Capadocia. En los últimos 50 años, alrededor de 200 ciudades subterráneas han sido descubiertas en la Capadocia y siguen hallándose continuamente. De hecho, los arqueólogos han descubierto recientemente otra ciudad perdida, pero este no fue un hallazgo corriente. Podría tratarse de la ciudad subterránea más grande y sofisticada de Turquía. Aún está siendo excavada, pero podría reescribir la historia. Este último descubrimiento enterrado bajo la Capadocia es distinto a los demás. Está situado en la ciudad de Gasiemir, en el extremo oeste de la región. Los lugareños siempre han creído que vivían sobre una ciudad subterránea, pero no podían demostrarlo. Así que el gobierno les dio 3 semanas para que excavaran y la buscaran. Un grupo de vecinos se reunió para iniciar los trabajos, y tan pronto como abrieron el suelo, encontraron una cápsula del tiempo que se remonta 7 siglos, hasta la peligrosa época de la Ruta de la Seda. Aquí hay excavaciones por todas partes. Por todas partes se ven excavaciones en marcha. El arqueólogo Gusin Karokey está al frente de este yacimiento singular. Así que esta es la nueva ciudad subterránea. La Ruta de la Seda era la autopista más importante del mundo antiguo. Permitía a la gente desplazarse transportando todo tipo de mercancías. Se extendía más de 11.000 kilómetros, por lo que eran necesarias muchas áreas de descanso. Y cuando se trata de descanso, los turcos son expertos. Aquí, bajo Gasiemir, se encuentra un Karabasar, los hoteles fortificados del mundo antiguo. Los expertos creen que este complejo podría tener unos 800 años. Esta área de descanso cayó en desuso en el siglo XIV, y cientos de años de tierra y escombros la han enterrado bajo el suelo, hasta hace 3 meses, cuando limpiaron la zona y dejaron al descubierto otro trozo del pasado de la Capadocia. Todo esto estaba bajo tierra. Nosotros éramos los primeros en acceder a este mundo nunca visto. Vamos allá. Dios mío, aquí hay todo un mundo. ¿No es precioso? Me sorprende ver algo así. Es gigantesco. Pero, ¿qué hacía un Karabasar tan grande bajo Gasiemir? Este pueblo estaba estratégicamente situado en la concurrida Ruta de la Seda. Las posadas para caravanas como esta se alzaban cada 30 o 40 kilómetros, la distancia que un camello podía recorrer en un día. Es difícil de imaginar, pero hace 800 años este habría sido un lugar impresionante. Viajeros de todo el mundo habrían entrado por una enorme puerta protegida. La seguridad era una de las principales preocupaciones. Una vez dentro, había establos para los animales, almacenes para las mercancías, dormitorios, baños, bodegas, una sala central en la que se servía la comida y zonas para hacer negocios. En esencia, era una pequeña ciudad. Los carabasares como este ocupaban unos 4.500 metros cuadrados, y sin ellos el comercio de larga distancia habría sido prácticamente imposible. Las fuentes, los baños y las bodegas en las que los clientes podían relajarse después de un largo día de viaje, bien valían el alto precio que debían pagar por alojarse aquí. ¿Qué es esto? Eso es un corcho. ¿Para proteger el vino? Sí, es un tapón de corcho. ¡Qué bonito! Pero la lujosa vida que los posaderos ofrecían a sus clientes solo era una fuga temporal del mundo exterior. De hecho, en el siglo XIII, esta región era peligrosa. Este hotel de 4 estrellas era un refugio en medio de una zona de guerra. La mayoría de los lugareños se refugiaban en las ciudades subterráneas que habíamos visitado. Los viajeros de la Ruta de la Seda también necesitaban seguridad. El Imperio Romano Oriental quedó debilitado y vulnerable por la Cuarta Cruzada en 1204. Las tribus turcas musulmanas se habían infiltrado en la zona y luchaban contra todo aquel que se cruzaba en su camino.
Las brutales invasiones mongolas siempre eran una amenaza y las bandas de ladrones robaban los camellos y su carga. Mira esto, Don. Vaya. No es como los túneles que hemos visitado. En absoluto. Para empezar, son enormes. Los túneles comunicaban las habitaciones. Con 3 metros de altura eran más grandes de lo normal, pero tenían que serlo. Los camellos asiáticos medían hasta 2 metros de altura y pesaban casi 700 kilos. Aquí se divide en dos. Los camellos eran conducidos por esta pendiente. Por esos anchos túneles. Viajeros de todo el mundo, principalmente los mercaderes ricos que transportaban sus mercancías en camello, paraban aquí para descansar después de un largo día de viaje. En este patio descargaban sus productos, desde seda hasta especias, y ataban a los animales. Estos eran muy valiosos, y los trabajadores de los caravasares los cuidaban bien. El lugar contaba con veterinarios, guarnicioneros, herreros y mozos de cuadra. ¿Toda esta sala estaba llena de camellos? Eso creo. Esto parece un hueso. Es una mandíbula. De un camello asiático. También está la parte de arriba. Es un poco escalofriante. ¿Será del siglo XIII? Probablemente. Voy a dejarlo aquí. Este yacimiento arqueológico es el único de Capadocia en el que se han desenterrado huesos de camello. En solo 3 meses, los arqueólogos han encontrado valiosas reliquias del mundo antiguo. Pero solo han excavado una pequeña parte de este caravasar enterrado bajo Gasiemir. A medida que continúen los trabajos, quién sabe lo que podrían descubrir. La Tierra es lo único que separa el pasado del presente. Como antiguas cápsulas del tiempo, estas ciudades subterráneas conservan el oscuro y misterioso pasado de la Capadocia, desde la dura existencia de la época neolítica hasta las brutales guerras de la Edad Media. Hoy, igual que sus antepasados, los habitantes de la zona utilizan estas antiguas cuevas, convirtiéndolas en hoteles y casas de lujo. La próxima vez que quieran rehabilitada durante siglos, este paisaje lunar recibe el nombre de Capadocia. Es espléndido. Bajo sus pintorescos pueblos, carreteras y granjas hay uno de los campos de batalla subterráneos más grandes del mundo. Originalmente excavadas por los hititas hace más de 3000 años, cientos de ciudades subterráneas abarcan kilómetros y han soportado sangrientas guerras, luchas religiosas y conflictos que siempre han amenazado con destruirlas. Desde túneles llenos de trampas... Eso es para las lanzas, mataban a los enemigos por la cabeza. No tenía que ser agradable. Hasta las raíces clandestinas del cristianismo. Este es el primer monasterio del mundo. Es enorme. Aproximadamente hay unas 200 iglesias en esta zona. Y los restos de una avanzada civilización pagana que desapareció misteriosamente. Capadocia guarda secretos en cada una de sus cuevas. Vamos a echar un vistazo. Y al doblar cada esquina, es como una colmena, un panal de túneles que avanzan en todas direcciones. Los signos de la evolución de la guerra llevan enterrados más de 3000 años. Iremos retirando las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, la Capadocia. Ciudades bajo tierra, la Capadocia. La historia de Capadocia podría darnos una pista. La Capadocia siempre ha sido un territorio muy codiciado y peligroso. Se encuentra justo en medio de importantes rutas comerciales que conectaban los grandes imperios, desde China, la India y Egipto en el este, hasta Grecia y Roma en el oeste. Eso significaba que quien controlaba la Capadocia controlaba las rutas comerciales y tenía garantizado un buen porcentaje de todas las riquezas transportadas. Desde los romanos hasta los persas y los mongoles batallaron para controlarla. Eso, junto con las guerras tribales, convirtió esta región en un lugar peligroso. Frecuentemente la población local era diezmada y arrasada, así que para defenderse tuvieron que crear otro tipo de ciudad, bajo el suelo. La blanda toba creada por la ceniza volcánica que cubrió la región 10 millones de años antes era fácil de cavar, y la dura capa superior de basalto servía de protección. Así que los capadocios empezaron a cavar. Comenzaron por sencillos refugios de piedra que finalmente transformaron en enormes ciudades subterráneas y fortalezas, como la de Uchisar.
Algunas de esas ciudades subterráneas podían acoger hasta 20.000 personas, y así lo hicieron durante 2.500 años, hasta el siglo XIV. Pero cuando el Imperio Otomano estabilizó la región, los pueblos empezaron a prosperar en la superficie, y algunas de esas ciudades durante miles de años, esta misteriosa región ha sido el campo de batalla de imperios invasores. Pero ocultas bajo sus pintorescos pueblos y su extraño paisaje, hay enormes ciudades subterráneas y restos de un misterioso imperio pagano de hace 4.000 años. Soy Don Wildman y estoy en la Capadocia, en Turquía, la tierra de las ciudades perdidas. Este paisaje lunar fue creado hace millones de años por la erupción de 3 grandes volcanes y no hay nada igual en el mundo. Durante miles de años, la gente de esta zona ha cavado la blanda roca volcánica, creando una enorme megametrópolis bajo tierra. Hay más de 250 kilómetros cuadrados de castillos fortificados, iglesias secretas y mazmorras. Ciudades enteras construidas para defender a sus habitantes de los ejércitos de los imperios más poderosos de la historia. Durante generaciones, sus habitantes han guardado los secretos del mundo subterráneo de la Capadocia, pero cuando el mundo moderno choca con el antiguo, esos secretos son desvelados. La región de Capadocia se encuentra a 320 kilómetros al sur de Ankara, la capital de la República de Turquía. Se asienta en medio del desierto de Anatolia Central, una península de casi 800.000. Aquí dentro no huele nada bien. Hace 3.500 años, esta era una de las 3 ciudadelas principales de la región para las tribus que vivían aquí. Estas fortalezas eran vitales para la supervivencia en una época en la que las guerras arrasaban pueblos enteros. Es como una colmena, un panal de túneles que avanzan en todas direcciones. Como elevación que domina el valle, Uçhisar era el lugar perfecto para una posición defensiva. Pero ¿cómo pudo aquel pueblo primitivo labrar esta enorme estructura en roca sólida? Para averiguarlo, hay que retroceder millones de años, a la época en la que las erupciones volcánicas crearon este paisaje lunar en la Tierra. Durante millones de años, los 3 volcanes que rodeaban la zona arrojaron materiales. Las primeras erupciones crearon una capa de roca blanda llamada toba. Las posteriores crearon una más dura de basalto. Este material tan denso formaba una superficie protectora que retrasaba la erosión de la toba inferior. Finalmente, después de millones de años, la lluvia y la arena arrastrada por el viento erosionaron la capa de toba, creando estas enormes mesetas y formaciones en forma de chimenea. La toba era blanda y fácil de labrar, pero ¿por qué molestarse en cavar una ciudad subterránea en vez de construirla encima? La larga y sangrienta kilómetros cuadrados que engloba la mayor parte del país. Esta región siempre ha sido el centro de actividades misteriosas, desde supuestos campos magnéticos con poderes curativos según sus habitantes hasta historias de avistamientos de ovnis hace miles de años. Su singular paisaje la ha convertido en un popular destino turístico, pero este terreno tan abrupto esconde un mundo subterráneo. Por toda la región, cientos de ciudades y fortalezas cavadas en las montañas crean una de las redes subterráneas más grandes del mundo, donde civilizaciones enteras libraron sangrientas batallas y se generaron religiones secretas. Yo me embarqué en una búsqueda para descubrir los misterios ocultos en esta región. Mi primera parada fue una importante roca con forma de columna llamada Uçhisar. Me han dicho que esta es una de las ciudadelas más antiguas e importantes del mundo. Esta enorme roca de aquí. Su interior está lleno de túneles. Es increíble. Es como aquella de allí. Está repleta de túneles. El valle entero esconde un inmenso mundo subterráneo. Vamos a subir a echar un vistazo. Se puede ver cuánto han excavado. El esfuerzo debió ser enorme. Increíble.